Hola a todos y todas mis estudiantes de quintos básico, soy la profesora Valentina Basso y a continuación les voy a presentar las clases correspondientes a la guía 7 y guía 8 de lenguaje y comunicación. Vamos a comenzar con la clase de la guía 7 que tenía por nombre ¿Cómo tratamos al planeta? El objetivo de esta clase es analizar cómo el lenguaje figurado evoca sentimientos y representa la subjetividad en un poema. ¿Sí? Nosotros ya vimos, ¿cierto? En la clase, revisamos nuestra guía 7, ¿sí? Acá está la guía 7. Esta parte del haz ahora no la revisamos porque es personal, ¿sí? Pero sí revisamos la parte del comencemos, que son las actividades 1 y 2. Respecto a la actividad 1, la primera pregunta decía, ¿qué sensaciones provoca este texto? Había que subrayar con lápices de distinto color una sensación relacionada con el oído y otra relacionada con el olfato. Acá, como los que estuvieron en la clase recuerdan que nosotros marcamos varias, pero yo acá solo marqué respecto al oído la frase que dice va cantando en sus cristales, ¿cierto? Porque el hecho de que cante permite que uno pueda oír y es por eso que se activa el oído, ¿sí? Y respecto al olfato, esta línea que tiene rojo acá, ¿cierto? Y dice, viene oloroso a montaña, ¿ya? ¿Por qué? Porque si menciona que viene con olor o oloroso a montaña, se refiere a que uno puede oler, ¿cierto? Y eso remite al olfato. Por eso lo marcamos. Habían otras más que ustedes habían mencionado, pero solo marqué esas para que las puedan considerar. 2. Según tus conocimientos, ¿qué tipo de texto es? Nosotros debatimos bastante en la clase y llegamos a la conclusión de que era un poema. Ustedes me habían mencionado que era porque tenía versos, estrofa, ¿sí? Que eso era algo que ustedes conocían, ¿ok? Y también mencionamos la rima, ¿ya? Que ustedes sabían sobre esos textos. Y también me mencionaron que ustedes conocían más o menos que era un lenguaje poético, ¿ya? Eso era lo que debatimos y discutimos ese día. Luego, en la actividad 2 decía, 1. Al leer, ¿cómo reconoces cuando un texto es un poema? Acá llegamos a la conclusión de que los poemas, a partir de lo que ustedes sabían, tienen versos, estrofas, rima y se expresan sentimientos o emociones a través de un tipo de lenguaje específico que vamos a ver en un momento más. Luego, 2. ¿Crees que podrías reconocer un poema al escucharlo? ¿Cómo lo podrías identificar? Acá conversamos bastante sobre, ustedes me decían, profesora, a veces dicen los poemas de manera lenta o los dicen con énfasis, ¿ya? Y tras las respuestas que ustedes dieron, llegamos a la conclusión de que la rima sirve porque también busca que el oyente sienta las emociones. A veces funciona que tenga una rima, un poema, o también hay poemas que no tienen rima, pero sí se utiliza una entonación en específico, un ritmo definido, que es, su propósito es que el oyente sienta y pueda empatizar con las emociones del poema, conectar, ¿ya? Y respecto a la 3, que es esta, ¿qué crees que es el lenguaje poético? ¿Ya? ¿Qué diferencias tiene con otras formas de usar el lenguaje? Acá varios estudiantes llegaron a la conclusión de que es un lenguaje figurado, que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos. ¿Ok? Y luego nosotros revisamos varios ejemplos. Vamos a avanzar. Luego, acá leímos la definición que está en el libro de Ministerio de Educación del lenguaje, que dice, el lenguaje poético se dirige a las emociones, ¿ok? Al intelecto y a las creencias del lector. Cuando leemos un poema, el texto activa nuestros sentidos, nos transmite estados de ánimo y crea imágenes en nuestra mente, entre otros efectos. Observa el siguiente esquema, y acá revisamos este esquema, ¿cierto? Que aquí dice, activa los sentidos del lector. Acá también vamos a marcar, transmite estados de ánimo y provoca emociones y crea imágenes mentales en el lector, ¿sí? Esto es importante, sobre todo el tema de los estados de ánimo, ahora sí, que lo pude marcar, ¿ven? Y que provoca emociones. Luego hay un ejemplo que decía, lee el siguiente verso, dice,
¿Qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego, frío y furia? ¿Sí? Nosotros lo leímos y ustedes me ayudaron y acá fuimos realizando una lista de, por ejemplo, qué sentidos se activaban. Ustedes me dijeron la vista porque me imaginé lo que estaba pasando. Profesora, yo escuché el volcán, ¿sí? Haciendo erupción, sentí el olor a algo quemado. Ya esos son sentidos. Luego nos fuimos a la otra que dice, ¿qué estado de ánimos te transmite? Pena, me decían algunos, miedo, se sintieron pensativos, enojo, escalofríos. ¿Ya? Y ahí debatimos y conversamos un poco acerca de por qué. Y finalmente ustedes me mostraron sus dibujos espectaculares de volcanes, ¿ya? Que estaban bastante buenos. Eso respecto a la guía número 7. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar a la guía 8. La guía 8. ¿Qué deben manejar ustedes para realizar la guía 8? Son las características de un poema. ¿Ya? Por eso el objetivo de la clase es analizar elementos del poema, estrofa, verso, rima y lenguaje figurado o connotativo. ¿Ya? Para eso nosotros revisamos en primer lugar los elementos de la forma del poema, que se pueden distinguir a simple vista. Y acá ¿se acuerdan que yo les enumeré? Les ponía número 1, les enumeré estas líneas que corresponden a los versos. Y habíamos concluido que este poema, ahí se entiende un poco, tenía 7, 8, un segundito, ahí, este poema tenía 12 versos, ¿cierto? Acá el 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces tiene 12 versos en total acá y 3 estrofas. Entonces yo les pregunté en qué parte de la estructura de este poema, por ejemplo, se habla del color verde. Y ahí ustedes me empezaron a decir, profesora, estrofa 1, verso 1 y 2, se habla de verde. Muy bien, entonces yo les dije que esa era la forma de expresar en qué verso se habla de determinado mensaje o característica. Entonces yo les dije, ¿dónde se habla de verde? Y también me dijeron estrofa 3, verso 9. Y aquí está. ¿Se dan cuenta? Eso es para que ustedes no tengan que decir completo el verso. ¿Ya? Por eso se realiza de esa forma. Y esto es parte de la forma de un poema. ¿Sí? Luego también vimos que los poemas tienen rimas, que hay 3 tipos de rimas. Partimos hablando de que hay una rima que se llama libro blanca y es en la cual no hay rima en sí. ¿Qué es la rima? Es la igualdad de sonidos al final de un verso, al final de la palabra con la cual termina un verso. ¿Ok? Ahora vamos a ver 2 ejemplos. Está la consonante o total, ¿sí? En la cual los sonidos son idénticos en sus vocales y consonantes. Les recuerdo que las vocales son 5, A, E, I, O, U, ¿verdad? Y todo el resto de las letras que aparecen en el abecedario se llaman consonantes. Por lo tanto, en esta rima, en la última palabra, acá fíjense, la última palabra, coinciden vocales y consonantes. Por ejemplo, entre deslumbrado y enarbolado, fíjense, coincide la A, la D y la O. Enarbolado, la A, la D y la O. Entonces coincide una vocal, que es la A, una consonante, que es la D, y la última vocal, que es la O. Por eso se llama consonante, porque riman A, D y O exactamente en la misma parte. ¿Sí? Lo mismo acá al centro, fíjense. Verdores y colores. Coincide la O como vocal, la R como consonante, la E como vocal y la S como consonante. ¿Se dan cuenta? No así en la rima asonante o parcial, en la cual solo coinciden vocales. Fíjense que entre eres y sienes, fíjense bien, solo coinciden las E, que son vocales. ¿Por qué? Porque la R no coincide con la N. Fíjense bien, la letra que está en el medio entre ambas letras no coincide. En una es R
Y en la otra, este signo significa distinto, es N. Entonces es asonante, porque solo coinciden las letras E, que son vocales. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los tipos de rima. Luego, en tercer lugar, hablamos de los tipos de lenguaje y comentamos que existen dos tipos principalmente. El primero es el lenguaje denotativo, que es aquel en el cual se habla en el sentido literal. ¿Sí? Se define exactamente lo que es algo y no depende de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que esta casa es muy calurosa, hay gente que puede decirme, yo creo que sí, otros que no, pero corresponde, tiene coherencia que yo diga que la casa es calurosa, ¿sí? Tiene sentido, no depende de la persona, ¿verdad? Es una característica que es posible, ¿sí? En cambio, el lenguaje connotativo es distinto, porque aquí se habla en sentido figurado. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere una interpretación y que depende de la persona que lo interpreta. Por ejemplo, una persona que dice esta casa es un horno. Uno piensa, yo pienso y digo, ¿podrá una casa ser un horno? ¿Qué creen ustedes? No, no puede una casa ser un horno, ¿verdad? Sino que se está diciendo en sentido figurado. ¿Qué característica del horno querrá atribuirle esa persona a la casa? Que es muy calurosa, pero no está diciéndolo como acá, sino que está diciéndolo en un sentido figurado. Está diciendo esta casa es tan calurosa que parece un horno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos dos tipos de lenguaje, por ejemplo, se usará en los poemas? ¿Se usará este, en lo cual se define exactamente lo que es, o habrá que interpretarlo? Vamos a ver. El género lírico, así como el género narrativo y el género dramático, contienen determinados textos, ¿verdad? En el caso del género lírico existen los textos que son poemas, ¿ya? Tienen un carácter subjetivo, depende de la interpretación de cada persona. Quiere decir también que se basa en sentimientos y emociones de las personas, ¿ya? No de cosas que son obvias, ¿sí? Por lo tanto, la interpretación puede ser literal, como yo digo, esta casa es calurosa, es real, es concreto, sí, puede ser. O en lenguaje figurado, como esta casa es un horno, que depende del espectador. Obviamente, un niño pequeño puede decir, no, esta casa es un horno, y puede que crea que es un horno porque lo va a entender en sentido literal. En cambio, una persona adulta va a entender que esa persona está exagerando y está tratando de decirlo en sentido figurado, pero yo interpreto que lo que quiere decir es que la casa es muy calurosa, tan calurosa como un horno. ¿Ok? Acá lo que está en verde es el tipo de lenguaje que se utiliza principalmente en los poemas. Para eso nosotros terminamos y practicamos, ¿ya? Y analizamos el siguiente ejemplo. Acá ya está respondido. Número 1. Hay dos oraciones. La primera dice, las noches de verano se pueden ver las estrellas con gran claridad. Y la oración 2 dice, mi hermano es una estrella en el fútbol. Yo les pregunté, la pregunta número 1 decía, ¿qué tienen en común estas dos oraciones? Y ustedes me dijeron que en ambos se habla de estrella o estrellas, ¿ya? Y eso estuvo muy bien. Pero luego en las dos yo les dije, pero ¿en qué se diferencia la palabra estrella en ambas oraciones? ¿Se habla de la misma estrella? No, no se habla de la misma estrella, fíjense. La número 1 dice estrellas del cielo, ¿cierto? A esas estrellas se refiere. Y eso está en sentido literal. Es obvio que se está hablando de las estrellas del cielo. Y tiene sentido. No depende de cada persona, ¿ok? En cambio, en la 2 dice, mi hermano es una estrella en el fútbol. ¿Podrá un ser humano ser una estrella realmente? No, no se puede. Hay que interpretar esta oración, por eso está en sentido figurado.
quiere decir que su hermano es muy bueno, que brilla como una estrella por su talento, ¿ok? Que está muy alto, como una estrella. A eso se refiere con que es una estrella en el fútbol, a que es muy bueno. No a que sea una estrella en realidad, ¿sí? Este es un ejemplo muy claro de lenguaje en sentido figurado y lenguaje en sentido literal. Esta actividad les va a servir mucho para realizar la guía número 8, ¿ok? Y es por eso que la tarea para la primera semana de julio es la siguiente: realizar la guía 8 con lo entregado en la clase que les acabo de hacer y copiar en el cuaderno los esquemas de esta clase, todos los elementos de forma y los tipos de lenguaje que aparecen, ¿ya? De la clase de la guía 8. Acá está la guía número 8, ¿verdad? Acá deben hacer unas ahora. Luego deben practicar actividad 1 y actividad 2. Son actividades muy similares a las que hicimos recién, ¿ya? Pero además les agregué imágenes. Estas imágenes se ven pequeñitas al principio de la guía, pero acá les puse que están más abajo, en tamaño más grande, en las páginas 3, 4 y 5. Ya están grandes, en tamaño completo, para que las puedan ver bien. Y deben interpretar qué querrán decir estas imágenes, ¿ya? Explicar por qué representan lenguaje figurado. ¿Habrá que interpretarlas? ¿O será simplemente lo que se muestra ahí? Piensen bien. ¿Habrá un segundo mensaje dentro? Eso deben responder. Finalmente, les quiero comentar que a Classroom les voy a subir un Padlet, que es una página que va a existir para quinto básico, para que ustedes puedan comenzar a expresarse, ¿sí? Y a practicar la escritura creativa. Esto no es con nota, no es obligación, es solo voluntario. También se está haciendo en sextos básicos. Y la idea es que ustedes puedan ir respondiendo a las preguntas que aparecen en este diario. Yo se las voy a publicar en el Padlet y poder ir leyéndolos. Ya yo voy a estar leyendo todo lo que ustedes escriban. Es principalmente para fomentar la escritura creativa y también la imaginación de ustedes a partir de la experiencia que estamos viviendo y de cómo lo conectan con la literatura y el lenguaje poético también. A ver si alguien por ahí puede escribir algo más poético, ¿sí? Eso se lo voy a subir a Classroom. Esas serían las clases. Que tengan una buena semana y nos vemos la primera semana de julio.